Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conjetura Verosímil. Hoy vamos a leer un fragmento de este maravilloso libro de Ricardo Baroja, Gente del 98, dedicado a dos personajes, Quadrato y Falstaff. Ya veremos inmediatamente cuáles son. En general, siempre que estudiamos la generación del 98, pues nos centramos en los mismos autores y considero que es muy interesante adentrarnos, aunque sea brevemente, en estos otros autores, como es el caso de Ricardo Baroja, que han quedado ensombrecidos, pues principalmente en este caso, pues por la inmensa y merecidísima fama de su hermano Pío Baroja, el conocido novelista. Bien, vamos a proceder a leer este fragmento de esto que, bueno, yo no sabría si denominarlo novela o memorias noveladas. En cualquier caso, pues forma parte de todo este movimiento modernizador de la prosa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que estudiamos en segundo de bachillerato y que, pues, entre otras características, pues se puede apreciar la indefinición genérica. Entonces, es una mezcla entre cuadro de costumbres, literatura descriptiva, libro de memorias y novela. Bien, empezamos. Quadrato y Falstaff. Contará 50 años. Su apellido es Quadrato. Su nombre no lo supimos. En su juventud comenzó a estudiar la carrera de arquitecto en la Escuela de Madrid. Tuvo cierta afición al dibujo, poquísima a las matemáticas. De enfermiza timidez, jamás se atrevió a presentarse delante del tribunal de exámenes. Unos parientes lejanos le enviaban al principio de su estancia en Madrid algún dinero. Dejaron de hacerlo, y Quadrato vivía miserablemente con algunos ingresos que le proporcionaban trabajos de copia encargados por antiguos compañeros. Servía de modelo a pintores. Era para lo que mejor se hallaba dispuesto por su extraña propensión a la quietud. De pequeña estatura, eternamente vestido con el traje de viejo que algún alma caritativa le dio, se abrigaba durante 6 meses con una capa muy larga, raída, remendada, con zurcidos torpemente hechos por el mismo Quadrato. Su cabeza pequeña de cabello entrecano y facciones delicadas se cubría con sombrero hongo de fieltro negro que había derivado a pardo. No llevaba nunca camisa. Al cuello, un pañuelito que había sido quizá blanco antiguamente, prendido con un alfiler adornado con un pequeñísimo cristal verde. ¿Lleva usted un alfiler curioso o le decíamos? Sabe usted, es falso, respondía Quadrato sonriendo. Aquel pañuelo, perdido el prístino color, tiraba a gris. Entonaba con la tez pálida amarillenta, con la barba entrecana y el bigote entreverado de blanco y negro, con los ojos claros, estáticos, que proyectaban al exterior la candidez de un alma angelical. Era semejante al hidalgo desconocido que Doménico el Greco pintó sobre una tela de 2 palmos en cuadro todo lo más, realizando en tan exigua superficie una de las obras más enormes de la pintura de los siglos pasados. Quadrato era un ángel mendigo, ángel infantil, desidioso, puro, caído en Madrid, desde alguna nube de lapislázuli, perfilada con trazo de oro. Conservaba todavía la expresión de quietud adquirida durante toda una eternidad. El tráfago de la vida no llegaba hasta él, no deseaba nada, no se esforzaba por conseguir nada. Para la existencia terrenal de aquel espíritu inefable, había encarnado en un cuerpecillo débil. Podía sostenerse con el mínimo de alimento material. Para conseguirlo, Quadrato se presentaba en casa de algún conocido o iba a un café donde esperaba encontrar personas de su confianza. Saludaba muy cortésmente con su vocecilla mansa y no pedía nada. Miraba como el perro que solicita una caricia de su amo. Así permaneció unos minutos. Si no se le ofrecía algo, se iba sin suplicar, sin protestar. La misma expresión con que llegó tenía al marcharse. Muy pocas veces en el café se sentó entre nosotros. Nuestras acaloradas discusiones, el barullo estrepitoso del grupo no convenían a Quadrato. Pero como se le pagaba el café con leche, venía casi todas las noches, se sentaba en una mesa aparte, desde donde nos veía y le veíamos. No se atrevía a llamar al camarero. «Dionisio», decía alguno de nosotros, «pregunte usted a aquel señor qué quiere tomar». «¿Qué quiere usted que le lleve? ¿Café con leche? Si le da media tostada de abajo, también se la tomará. Sírvale lo que pida». «¿Una ración de langostinos?» «No, hombre, no, café». El guasón del camarero iba a la mesa de Quadrato y mientras frotaba el mármol con la servilleta, decía: «Hay bistec, perdices escabechadas, entrecot, tortilla de jamón y riñones al jerez. ¿Qué hace?» Quadrato escuchaba la suculenta lista, no perdía el aire de estática conformidad. «Haga el favor de traerme café con leche».
También hay almejas a la marinera, merluza con guisantes y pollo con tomate, añadía el sádico Dionisio. Café con leche y media de abajo, ¿no es eso? Bueno, decía Quadrato y miraba hacia nosotros sospechando que quizá se hubiera excedido en su petición. Quadrato maceraba lentamente los pedazos de pan en el café con leche. Se los llevaba a la boca con un pulcro ademán, masticaba muy despacio, nos miraba de vez en cuando. Alguno de nosotros, sentimental, amanerado por el arte, creía vislumbrar en aquellos ojos claros la vaga veladura húmeda que el Greco puso en las pupilas del Cristo crucificado, cuando alza la cabeza dolorida entre nubes de pizarra en el lívido rompimiento de luz de un cielo polar. Todas las noches a las 11 en punto entra en el café un caballero cincuentón, grueso, bien trajeado, gabán con cuello de piel. El camarero le ayudaba a quitarse el abrigo y lo colocaba bien plegado en el asiento. Encima pone el sombrero, el bastón, los guantes, tez roja, barba negra poblada, ojos negros, ojos pequeños sonrientes, boca de labios gruesos, irradia satisfacción. La calva frente y la nariz remangada hacen recordar la figura que los pintores ceramistas del Ática daban a los silenos y a los faunos. El camarero, ahora ya de veras, enumera la lista de los manjares del día. El parroquiano le escucha atento, nosotros le llamamos Falstaff. Después de rápida consulta, el camarero corre a la cocina y a poco aparece con el servicio. Extiende el mantel sobre la mesa, pone platos, cubiertos, pan, una botella de vino, salero, vinagrera y un tarro de mostaza. El parroquiano modifica un poco la posición de todo aquello. Parece sacerdote que prepara alguna solemne ceremonia y dispone todos los adminículos de manera litúrgica y reprochable. Quadrato, en la mesa próxima, contempla con benévola curiosidad aquellos preparativos. El parroquiano comienza con una libación, llena la copa de vino y a manera de aperitivo se la bebe de un trago. Generalmente empieza la cena con sopa de pescado y almejas. La sorbe a cucharadas, aspira aire y sopa al mismo tiempo, mete ruido semejante al de las regurgitaciones de una bomba al chupar los últimos pozos de un líquido. Se limpia los labios y el bigote con la servilleta. Cuando termina con la doble ración de sopa, termina también con el contenido de la botella. El segundo plato consiste en un prisma de solomillo de 4 dedos de grueso que trasluce sangriento color por los intersticios de una pirámide de patatas fritas. Falstaff aparta las patatas a los lados del plato con la impaciencia de quien separa la tierra y los escombros que ocultan un tesoro. Esgrime cuchillo y tenedor, trincha pedazos de carne y se los mete en la boca con mendrugos de pan. Los músculos de las quijadas se contraen y dilatan, hacen subir y bajar la pelambrera de las barbas. Para facilitar la masticación y amasar mejor el bolo alimenticio, se echa al coleto media copa de vino a cada bocado. Desaparecida la carne, pincha con el tenedor una a una las patatas al desgaire, mero entretenimiento para esperar algo más sustancioso. El camarero ha puesto sobre la mesa la tartera con un pollo asado y se ofrece a trincharlo. El pantagruélico parroquiano no abandona tan importante misión en manos mercenarias. Coge 2 cuchillos y afila las hojas, rascándolas una con otra. Es el jefe caníbal que se prepara a despedazar al misionero en la plazoleta de un kraal africano. Si los ligamentos y aponeurosis del ave se resisten, abandona tenedor y trinchante sobre el mantel y con las manos rompe, desgarra, retuerce, descuartiza. Mueve enfurecido la cabeza con temblor perlático, se enjuga los dedos grasientos con la servilleta, llena la copa y se la bebe. Quadrato, desde su cercano asiento, observa la carnicería. Se nota que se le hace la boca agua. Murmura algo al contemplar en la tartera la dorada pechuga, los socarrados muslos, los alones que, al ser desgajados, llevan adheridos pedazos de carne blanca. El camarero, mientras tanto, revuelve en una fuente el copo rizado de escarola, después de regarlo con aceite y vinagre y de lo espolvoreo con sal y pimienta. Quadrato coge el vaso, en cuyo fondo quedan 2 dedos de café con leche y lentamente sorbe la mitad. Deja el vaso y cruza los dedos de las manos sobre el mármol. Vuelve a mirar a su voraz vecino que muerde los huesos hasta limpiarlos. Nosotros, espectadores cercanos de la muda escena que se repetía siempre que el desdichado Quadrato venía al café, bravábamos de indignación. «Vamos a pagar a Quadrato una cena más abundante que la de ese animal», proponía alguno. «No, hombre, no. Le mete usted un solomillo de esos a Quadrato y mañana le llevan al este». Valle Inclán, alzando la voz, ya de sí metálica y sonora, dice: «Es peligroso el comer de esa manera a estas horas».
Sí, añade don Ciro Bayo, en personas de cierta edad puede ser causa de un ataque de apoplejía. El dragón, al oírlo, se da por enterado. ¡Ja, ja, ja! Ríe, se agita, suda. Su mejilla se amorata con el obstáculo que la comida pone al borboteo de la carcajada. La apoplejía, ja, 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 monda los huesos con el cuchillo, mezcla las piltrafas de carne con lo que forrajea en la fuente de escarola y se las traga. Ja, 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 la apoplejía, je, je, je. Dionisio, otra botella de vino, ración doble de Roquefort y más pan. Ja, ja, ja. Cuadrato, con mística expresión, vuelve la cabeza y contempla la osamenta descarnada del pollo tirada en el fondo de la tartera, con la parsimonia del oficiante que bebe en el cáliz al final de la misa. Sorbe el residuo de café con leche. Después del postre, en la mesa del dragón se alinean cínicas 4 botellas vacías. El camarero se apresura a recoger cubiertos, platos, botellas. ¿Café?, pregunta. ¿Café? ¿Y coñac?, responde Falstaff. Sacude las migas de las barbas, se relame los labios. De una larga petaca extrae varios cigarros puros, escoge uno, nos mira, vuelve la inyectada cabeza hacia Cuadrato y, recordando las advertencias anteriores, le da de nuevo ataque de risa. ¡Apoplejía! ¡Ja, ja, ja, jeje! Carraspea, tose, apenas acierta a encender el puro con el temblor de las manos. El camarero coloca la taza y la copa llena de coñac hasta el borde. El parroquiano coge la copa y se la bebe. Ordena al camarero que vuelva a llenarla. Sorbe el café, intercalando risotadas y toses. Por la boca y las narices lanza bocanadas de humo. La apoplejía, ja, 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 mi hermano mayor murió de eso, ja, ja, dice encarándose con Cuadrato. La apoplejía, a mí maldito si me da miedo. Mi hermano era tan comilón como yo, ja, ja, ja. Después mete la mano en el bolsillo del chaleco, saca un puñado de duros y los deja caer sobre el mármol de la mesa. El camarero, rascándose las narices, hace la cuenta. Me voy a la cama. Se duerme bien después de cenar bien, sentencia el parroquiano. Se levanta. Dionisio le ayuda a ponerse el gabán. Nos lanza burlonas miradas a nosotros y a Cuadrato, tambaleándose un poco, el sombrero a la nuca y el bastón bajo el brazo, el heroico comilón Falstaff se va a la calle. Pasaron unos días, casi un mes, y al mismo tiempo dejaron de aparecer en el café Cuadrato y el parroquiano de las cenas opíparas. ¿Qué ha sido del dragón?, preguntamos a Dionisio. El buen señor se ha muerto con un ataque de paralís. Claro, así tenía que ocurrir. ¿Y qué será de Cuadrato? Tampoco viene. Pocos días después supimos que le encontraron muerto en una casa de dormir de los barrios bajos. El parte del médico forense certificaba que había sucumbido por inanición. Bien, pues simplemente quisiera comentar con vosotros una serie de pequeñas cuestiones que a mí me han llamado la atención de este maravilloso cuadro o retrato de un café español de ciudad provinciana, como era todas las ciudades, incluso incluida Madrid, en la época, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. En primer lugar, me gustaría llamar la atención acerca del hecho de que las frases son muy cortas. Este quizás sea uno de los aspectos de estilo más característicos de esta prosa finisecular y que más lo diferencian en general, de la prosa realista o naturalista que estaba en boga pues 20 o 30 años antes, pues como la escribían pues Valera, Galdós o Clarín, tantos otros. Son frases muy cortas. Contará 50 años, dice, su apellido era Cuadrato, su nombre no lo supimos. Son frases muy concisas. No hay mucho espacio para la descripción detallada ni de los ambientes, ni de las ropas, ni de los propios caracteres, sino que se va dejando vía libre a la misma acción. Por otra parte, también me interesa señalar que la voz narrativa siempre se esconde en un plural. Entonces podéis ver aquí lo supimos, decíamos, os los he señalado así de esta manera, más o menos en este amarillo, entre nosotros, nuestras, el grupo, nos veía, veíamos, alguno de nosotros. El narrador siempre está oculto detrás de esta primera persona del plural y, como veis, siempre que aparece o siempre que debería aparecer el propio narrador,
aparece en esta forma de un nosotros, un narrador plural, un espectador múltiple, nosotros, a cuadrato, preguntamos, supimos. Como veis, todo el fragmentito, todas las páginas prácticamente están llenas de esa presencia de ese narrador múltiple, como digo, de ese narrador plural, de ese nosotros, que creo que contribuye enormemente a darle no solamente verosimilitud al relato, sino a darle una proximidad, una cercanía. Es como el narrador se está incluyendo en un grupo, en una totalidad mayor que el propio narrador, en la cual, desde luego, podríamos perfectamente incluirnos nosotros, los lectores, que vamos acompañando a la narración, pero que podemos perfectamente imaginarnos sentados ahí con Valle Inclán o con Ciro Bayo o con los Baroja, ¿no? Indignándonos inútilmente y creándonos mala sangre y mala baba por ver al burguesazo matarse a comer mientras el pobre Cuadrato se muere de hambre. La estructura general del fragmento, pues como veis, puede tener una primera parte en la que el protagonista va a ser Cuadrato. Cuando se llega a estos asteriscos que incluye el propio autor, finalizando con una referencia al Greco, del cual hablaré ahora, pues aparece el siguiente personaje, que sería el que se llama Falstaff, que bueno, es el personaje shakespeariano, es un personaje comilón por antonomasia, como se puede ver. Entonces, pues cómo va el tío poniéndose tibio en la cena. Hay una pequeña inserción de el Cuadrato y del nosotros en este fragmento central dedicado a Falstaff, y luego finalmente, pues una vez que ya se acaba esta segunda parte dedicada al comilón, al burgués comilón, pues la conclusión del fragmento, la trágica y patética conclusión del fragmento. En lo que toca mejor vamos a empezar con Falstaff, que como os digo es uno de los personajes shakespearianos. Ha hecho fortuna también porque en la época pues todavía resonaban los éxitos de la ópera de Verdi, que tiene el mismo título. Y como veis, pues es un personaje grueso, que se asimila a los silenos y a los faunos y no al Cristo crucificado o a los ángeles como Cuadrato. El camarero lo trata esta vez con mucha profesionalidad, porque evidentemente se va a dejar una pasta. El parroquiano, como también se le llama, tiene un trato con la comida sacralizado. Dice el autor que parece un sacerdote y que ordena todo de manera litúrgica. El pobre Cuadrato lo mira pues con benevolencia. El apetito y la sed de este hombre no tienen límite, y en esta parte central dedicada a su manera de comer pues queda suficientemente descrito, y uno se puede hacer una idea verdaderamente pues bastante material y asquerosa de este personaje, que bueno, pues no, si algo no es simpático desde luego, hasta que el propio autor lo llega a denominar como una especie de jefe caníbal que rompe, desgarra, retuerce o descuartiza, ya no come, ¿de acuerdo? El dragón además es un sinvergüenza, no tiene ningún respeto por nada ni por nadie. Esto se deja de ver en estas risotadas que les regala tanto al pobre Cuadrato como a nuestros narradores. Y pues ya lentamente, conforme nos vamos acercando al final del fragmento, van apareciendo pequeñas denominaciones, pequeñas inclusiones que se pueden ver pues en los verbos carraspea, tose, apenas acierta a encender el puro, le tiemblan las manos, porque la cosa no va a terminar muy bien. Y efectivamente pues termina, como ya hemos visto, pues el camarero nos informa de que ha muerto de un ataque de parálisis. Sin embargo, este personaje Falstaff contrasta enormemente con el personaje de Cuadrato, que pues vive miserablemente, siempre tiene una sonrisa de benevolencia en los labios, tiene una extraña propensión a la quietud, como vemos aquí, tiene al fin y al cabo un alma angelical. Y el autor aprovecha para reivindicar a uno de los pintores
más injustamente olvidados después de su muerte y hasta prácticamente esta época, fines del siglo XIX, que fue Domenico Totocopuli el Greco. El Greco que pintó, pues supongo yo que se referirá a, por ejemplo, digo yo, a la famosa obra de El caballero de la mano en el pecho, que en la época, por los malos tratos que tuvo la obra, parece ser que el fondo era demasiado negro para lo que era el original, que parece que después de la restauración del cuadro se veía un poco más claro. En cualquier caso, creo que se refiere a él, e insiste mucho en que es un ángel. Entonces el contraste entre los dos personajes es tremendo, ¿no? Porque allí donde el Falstaff es un tragón, un comilón, un bebedor sin vergüenza y sin límite, pantagruélico, ¿no? Pues este hombre Quadrato es un ángel mendigo, un ángel infantil, la expresión de quietud, un espíritu inefable, se iba sin suplicar, no se atrevía a llamar al camarero, ¿de acuerdo? El camarero se aprovecha de él, se chotea de él y finalmente, pues evidentemente, cuando Quadrato se pone finalmente a comer, si a eso se le puede llamar comer, es un simple refrigerio y de hecho, pues así terminará, pues morirá, como ya hemos visto, por inanición, por hambre pura y dura, pues él maceraba lentamente los pedazos de pan en el café con leche y nos dice aquí que alguno de nosotros sentimental, amanerado por el arte, es decir, alguno de nosotros influido de una manera pedante por nuestro conocimiento artístico, pues creía vislumbrar en aquellos ojos claros la vaga veladura húmeda que el Greco puso en las pupilas del Cristo crucificado cuando alza la cabeza dolorida entre nubes de pizarra en el lívido rompimiento de luz en un cielo polar. Estas veladuras son una técnica pictórica en la que las capas de óleo van superponiéndose unas sobre otras para conseguir el efecto deseado. Veladuras que dan esa impresión de humedad a los ojos del Cristo crucificado al que se refiere. Y aquí sí que veo yo una muy importante característica de esta literatura, y es que comienza una clara intelectualización y un claro proceso de abstracción que no estaba tan evidente o tan claramente en un primer puesto en la literatura anterior a la generación del 98. Esta descripción llena de lirismo del fondo del cuadro, el fondo de un cuadro que no está presente en la narración, pero que sirve para darnos el fondo sobre el que resalta el propio personaje real, realista, Quadrato, en nuestra narración. Pues yo creo que esto sí que es una característica de estilo digna de notarse como propia no solamente de este autor, de Ricardo Baroja, sino que lo podremos encontrar en otros autores. Momentos en los que la abstracción da razón de ser a este elemento realista de la descripción del personaje. Bueno, pues esto era todo, no quería yo mucho más. Quizás para terminar esta inclusión en la parte dedicada a Falstaff, de ese nosotros, que desde que Falstaff empieza a morder los huesos hasta limpiarlos, hasta que empieza a descojonarse de la risa, pues hay un momento bastante también característico, a mi juicio, de este tipo de literatura, en el que aparece nuevamente el narrador de primera persona, caracterizado como espectador cercano de la muda escena, incluyendo de esa manera también al propio lector, el lector también como espectador cercano y a la vez mudo de esa muda escena, que siente sin embargo ese nosotros, incluido el lector, pues esa indignación y por lo tanto ese momento de empatía con la víctima, con Quadrato, y cómo pues aparecen con total naturalidad, porque por eso pues eran colegas de la época, pues tanto Valle Inclán como Ciro Bayo. ¿Son personajes? No, son gente real que vivió y que seguramente si pudiera darnos su versión del asunto, pues probablemente, yo estoy íntimamente convencido de ello, evidentemente no tengo ninguna prueba, pues probablemente nos darían pues un testimonio muy similar al que Ricardo Baroja nos da de esta anécdota
triste anécdota que también puede servir, y esto ya lo pongo yo como una especie de epítome de la situación totalmente injusta, de injusticia social, de nulo reparto de las rentas y de extremas pobrezas y de insultantes acumulaciones de riqueza, que bueno, en este último caso, pues la cosa se ha agravado en nuestros días. La acumulación de riqueza de entonces da risa en comparación con la acumulación de riqueza de ahora, pero bien, es verdad que, por suerte para todos nosotros, y por lo menos hasta el momento en que estamos grabando este vídeo, nosotros tenemos un mayor reparto de la renta y, por lo tanto, pues no la triste historia de Quadrato, pues aún existiendo y dándose en la realidad, es estadísticamente muy extraña, muy escasa. En cualquier caso, pues yo creo que sirve muy bien para acercarnos a la literatura de la época y a la realidad de la época, y yo os animo. Este libro es muy cortito, viene en esta edición de cátedra, con una introducción, como siempre hacen estos libros, y este libro trae 2 libros, Gente del 98, que es de donde he sacado el fragmento, empieza en la página 39 y termina en la 254, y está hecho de fragmentos, no os recuerdo, como veis no es mucho, está hecho de fragmentos de este estilo. Hay algunos impagables en los que vuelve a aparecer pues Martínez Ruiz Azorín, o aparece Valle Inclán con sus broncas con la policía, en fin, hay Gente del 98, un libro tremendamente recomendable, que a mí me gusta mucho y que he querido compartir con vosotros. Bueno, mis niños, hasta aquí el vídeo de hoy. Ale, amor y poesía cada día. Adiós.